Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos los televidentes, ¿verdad? A todos aquellos que nos ven por Canal 59, por vía Facebook, ¿verdad? Es una bendición estar una vez más aquí en este su programa Restaurados por la Palabra, con el fin pues de poder llegar hasta su corazón, ¿verdad? Que el Espíritu Santo obre de una manera sobrenatural. Pues hoy nuevamente acompañado por mi hermano Eduardo, nuestro hermano Cecilio que está en controles, Dios lo bendiga grandemente, ¿verdad? Hoy pues les saluda el pastor José Luis Midense, ¿verdad? De Iglesia La Gloria de Dios, ¿verdad? De Guacamaya. Un saludo a mi esposa, ¿verdad? Las hermanas pues ya están trabajando en la iglesia, ¿verdad? En actividad. Entonces esperamos que esta mañana sea de bendición, ¿verdad? No te despegues de esta señal profética, que será de mucha bendición. Sí, nos gozamos en el nombre de Jesús estar un día más de frente a sus pantallas. Nos gozamos ser de bendición. Vamos a estar con nuestro pastor compartiendo un poco de la palabra del Señor. Sea Dios pues hablando a tu vida como va a estar hablando a la de nosotros. Amén. Amén. Al final pues vamos a estar regalando una super recarga, ¿verdad? De 50 lempiras, ¿verdad? Y al final vamos a dar un tiempo para que pueda llamar. Ahí va a aparecer el número de teléfono en pantalla para que usted pueda participar, ¿verdad? En esta super recarga de Tigo, ¿verdad? Amén. Entonces hoy pues queremos leer una palabra, ¿verdad? Hoy queremos hablar un poco bajo el tema conociendo la voluntad de Dios. Yo quiero leer una palabra en Mateo 7:21, para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a hacer unas palabras de oración, ¿verdad? Creyendo que Dios tome el control de ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos estar mañana, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición.
Gracias por permitirnos, Señor, estar esta hermosa mañana en este programa televisivo, Señor. Gracias por darnos este hermoso privilegio. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de nuestros labios, que tu bendición, Señor, pueda llegar hasta cada corazón, hasta cada vida, Señor, aquellos que nos ven por Canal 59, aún por vía Facebook, Señor, que puedan ser bendecidos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy queremos pues compartir este pequeño tema, conociendo la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de un deseo. Cuando hablamos de voluntad, algo que tenemos que entender, que la voluntad del hombre casi siempre va en contra de la voluntad de Dios. Y hoy pues queremos hablar acerca de la voluntad de Dios. Si nosotros miramos, ¿verdad? La palabra que leíamos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue hablando la palabra que aunque digamos en aquel gran día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos. Vemos aquí un personaje que tal vez servía, y a veces nuestra voluntad en el Señor, más que cualquier otra cosa, es servir. Pero cuando nosotros vemos y conocemos la verdadera voluntad de Dios, nosotros nos vamos al plano original, ¿verdad? Conocemos que la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. Si nosotros vemos, ¿verdad?, que en el principio Dios creó un huerto, y si nosotros vamos a buscar en el original, el significado de la palabra huerto es un lugar de deleite, un lugar de placer, un lugar placentero. Entonces vemos desde el comienzo, de los inicios, que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que nosotros estemos bien, que nosotros estemos en un lugar deleitoso, que nosotros estemos en un lugar bendecido, en un lugar donde no nos falte nada. Amén, hermano. Sí, como dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12: pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos viendo que, como decía usted, que nosotros, si nacimos, es por voluntad de Dios. Amén. Si estamos en esta tierra, si usted y yo estamos en esta tierra, es porque Dios así lo ha permitido. Dios nos creó con un propósito. Amén. No para que fuéramos pecadores, no para que estuviéramos en pecado, sino para ser hijos de Dios. Amén. Amén. Nosotros vemos cómo las cosas, ¿verdad?, nos ponemos a comparar la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es el pecado. La voluntad del hombre es obrar en las obras de la carne. Esa es la voluntad del hombre, buscar su propia gloria. Pero la voluntad de Dios va más allá que eso. La voluntad de Dios, cuando nosotros vemos la voluntad del hombre y miramos la voluntad de Dios, son cosas que, como dice la palabra, el espíritu y la carne dice que se oponen. Se oponen, son dos cosas que no pueden concordar. Entonces vemos como en el principio la voluntad de Dios es que vivamos bien. La voluntad de Dios, como decía usted, ¿verdad?, que tiene un propósito. Nacimos con un propósito, fuimos predestinados para un propósito. ¿Para cuál propósito? Para cumplir la voluntad de nuestro Señor. Claro, y lo que dice también el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Como decía el pastor, y dice el libro de Proverbios, que el hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios que el camino del hombre a sus ojos parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Amén. Nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Lo hablábamos el sábado pasado. Desde antes de la fundación del mundo fuimos pensados y fuimos planeados en la mente de Dios. Fue voluntad de Dios que usted y yo naciéramos. Amén. Pero nacemos con un propósito. Lastimosamente, como humanos, buscamos nuestra propia voluntad, buscamos Amén. nuestros propios deleites. Y a veces le echamos culpa, pastor, a veces le echamos culpa a la voluntad de Dios. Amén. Por las cosas que nos pasan a veces. Pero la voluntad es diferente. La voluntad de Dios
es para algo bueno. Y al final, como dice el pastor, la voluntad del hombre comparada con la de Dios, Amén. La voluntad de Dios sobrepasa más allá del entendimiento humano. Como dice la palabra, no ha subido ni al corazón del hombre los propósitos de Dios, la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Amén. Entonces cuando vemos la voluntad de Dios ahora, vemos que la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? La voluntad de Dios, como decía el apóstol Pablo, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiere decir que cuando conociendo la voluntad de Dios, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Número uno, ¿verdad? Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, que de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, entonces aquí pasan a ser nuevas. Ahora, para poder conocer la voluntad de Dios, número uno, tenemos que hacer morir el viejo hombre. Como dice Efesios, ¿verdad? Despojémonos de esta vieja naturaleza, del viejo hombre creado según, ¿verdad?, nuestra propia, a veces, concupiscencia. Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios, número uno, tenemos que renunciar a nuestra vida. Tenemos que renunciar al pecado. Para conocer la voluntad de Dios, tenemos que renunciar muchas veces al yo, ¿verdad? Y ser una nueva criatura. Porque la voluntad, a veces yo digo, y siempre he dicho en la iglesia, muy bien que nosotros llegamos a una iglesia con el deseo de servir, con el deseo de poder crecer, pero más que todo nuestro deseo tiene que ser poder agradar al Señor. Y como tenemos en nuestra iglesia el año del reinicio, Amén. nosotros, si queremos hacer algo bien, tenemos que dejar la forma de vivir, la forma de actuar. Amén. Nosotros tenemos que reiniciar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida y entra a nuestro corazón, nuestra vida se reinicia. Amén. Dice la palabra del Señor que el viejo hombre muere. Amén. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un reinicio. Nosotros reiniciamos pensando hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. Entonces, no hacer lo que nosotros queremos. Hemos enseñado algo, que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor, ¿verdad? Ya no mando yo, sino que Cristo manda en mí, manda en mi Señor. Entonces vemos que para poder conocer la voluntad de Dios tenemos que renunciar al viejo hombre, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar aún muchas veces hasta a nuestros propios deseos y poder cumplir los deseos del Señor. Por eso decía la palabra ahí que leíamos en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Si nosotros vemos un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos predicó con el ejemplo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo he venido a cumplir la voluntad del que me envió, ¿verdad? Entonces tal vez nosotros tengamos deseos, tal vez nosotros tengamos propósitos, tengamos sueños, pero hay que ver si esos propósitos, esos deseos, esos sueños nuestros no van en contra de la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Como dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, amén, que os apartéis de fornicación. Mire que aquí la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado. Amén. Mientras nosotros estemos en pecado, mientras nosotros estemos lejos de Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Amén. Mucha gente dice, no, yo soy hijo de Dios y están apartados de Dios. No podemos ser hijos si no estamos dentro de la casa del Padre o no estamos dentro de la voluntad del Padre. Amén. Secularmente, pastor, cuando uno es hijo y está viviendo con sus padres, en la casa se hace la voluntad del Padre, la voluntad o en este caso a veces la madre. Amén. Entonces, en este caso, si nosotros queremos ser hijos de Dios, si nosotros queremos estar con Dios, si nosotros queremos que Dios esté en nosotros, pastor, amén, tenemos que hacer la voluntad de Dios, amén, y buscar la voluntad de Dios. Mira lo que dice en San Juan 5:30, poniendo base a lo que te habla, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Amén. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, dice nuestro Señor Jesucristo, porque no busco mi voluntad, amén, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Y como punto número uno, eso es lo que traigo en 1 Tesalonicenses 4:3, dice que la voluntad de nuestro Padre es nuestra santificación. Entonces vamos a entrar en materia, ¿verdad?, de conociendo la voluntad de Dios. Entonces, como punto número uno, la voluntad de nuestro Señor, de Dios, es nuestra santificación. Ahora, la pregunta es,
¿será que estamos cumpliendo su voluntad? ¿Será que estamos haciendo la voluntad del Señor? Porque la voluntad del Señor es nuestra santificación, que nos apartéis, dice, le leía, ¿verdad? Que nos apartéis, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, dice, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces vemos que la voluntad de Dios es nuestra santidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestro nivel de santidad? En Apocalipsis hay una palabra que dice que el que es santo, que se santifique todavía. Entonces la voluntad de nuestro Padre es nuestra santificación, que vivamos una vida en santidad, una vida agradable delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el beneficio, verdad, de que vivamos, que conozcamos y que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Señor? Nuestra salvación, ¿verdad? Sí, y aquí encierra una palabra de fornicación. Y sabemos, dijo Jesucristo, que nadie puede amar a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque dice que amará a uno y aborrecerá al otro. Amén. Si nosotros queremos estar en la voluntad de Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que aborrecer al pecado. Amén. Dice la palabra del Señor que tenemos que amar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Pero si nosotros estamos en el mundo y también queremos estar con Dios, estamos mal. Estamos en casi igual a una fornicación, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que apartarnos del pecado y acercarnos a Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, y también nosotros hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. ¿Qué es santo? Es ser apartado. Mucha gente dice, pastor, no, es que ser santo, es que santo solo Dios, o ser santo es imposible. ¿Quién es santo? Pero santo lo que significa es ser apartado. Sí, amén. ¿Y qué? Apartarse del mal, apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra santidad significa apartarse. Amén. Entonces, y lo que dice usted, ¿verdad? Hay mucha gente, santo solo Dios, Sí. ¿verdad? Pero una de las cosas que vemos, que la voluntad del Señor es nuestra santificación, que nos santifiquemos. Dice la palabra en Hebreos 12:14, ¿verdad? Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la voluntad de nuestro Padre, la voluntad del Señor es que nos santifiquemos. Dice, mire, vuelvo a leer, ¿verdad? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿verdad? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Miren lo que dice, que cada uno de vosotros, no, en el versículo 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, conocemos a Dios, tenemos que entender cuál es la buena voluntad de Dios, es nuestra santificación. Entonces, vemos que la voluntad del Señor es que seamos gente apartada, que seamos una generación apartada ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo podemos apartarnos del pecado, hermano Eduardo? Sí, mire, una de las cosas, y a veces entendemos mal cuando dice apartémonos del pecado, ya, que como que ya no le vamos a hablar a la gente, o que ya no vamos a compartir con nuestra familia porque no conoce de Dios, o ya no vamos a compartir con las amistades porque no conocen de Dios. Dice en la Biblia que ellos se conviertan a nosotros. Amén. Y no nosotros a ellos. Y apartarnos del pecado, que dice la palabra del Señor que hay que hacer morir la carne diariamente. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque, como decía usted al principio, que la carne y el espíritu se oponen. Amén. A la carne no le gusta ir a la iglesia, a la carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta orar. Y son cosas, esas cosas de ayunar, de orar, de leer la palabra, de congregarnos. Esas son las formas de alejarse del pecado. Amén. Porque si usted alimenta su vida, su espíritu, su alma con la palabra del Señor, ora, ayuna, se congrega, el pecado no va a hallar cabida en su vida. Amén. La debilidad
las partes débiles de su vida o las áreas débiles de su vida se van a ir fortaleciendo por medio de Jesucristo. Amén. Vemos lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Amén. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos y entendemos, yo creo que no necesitamos ser tan sabios. Amén. Para saber qué es lo malo, qué es lo bueno. Hoy un niño pequeño le sabe lo que es malo, lo que es bueno. Pero dice, miren, el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, vemos que la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero los que somos de Cristo, dice la palabra, que hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Dice la palabra que el que es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y llega al pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra concupiscencia? El mismo deseo de la carne. Amén. Entonces vemos que el deseo de Dios es en contra del deseo del humano. Cuando nosotros hay un personaje, hay alguien que siempre está ahí, que es el Espíritu Santo, redarguyéndonos, exhortándonos, diciendo qué es lo que está mal, qué es lo que no debemos hacer. Hay veces que tal vez vamos a hacer algo que no está bien, pero está una voz interna hablándonos, esto no lo tienes que hacer, esto es malo. Eso es el Espíritu Santo, ese es el que nos está redarguyendo todos los días, ese es el que nos está redarguyendo cada vez que nosotros vamos a hacer algo malo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O cumplimos lo que Dios nos manda, o cumplimos nuestro deseo. Sí, mire que lo que dice Jesucristo, decía, si alguien quiere ir en pos de mí, o si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz y siga. Amén. Nosotros, mire, cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Cada uno de nosotros, hay personas que tienen la debilidad del vicio, de la bebida, del cigarro, de las mujeres, de las drogas. Todos nosotros luchamos con algo a diario. A veces nosotros creemos que nuestro peor enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda, pero es nuestra carne, pastor. Amén. Y por eso dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, a su propia debilidad. Por eso Jesucristo, ahí dice la palabra que debemos crucificar la carne, debemos crucificar nuestras debilidades. ¿Qué es crucificar? Negarse. Amén. Que cuando viene el deseo de pecar, o cuando viene el deseo de beber, o de fumar, o de drogarse, o de fornicar, o de adulterar, tantas debilidades que existen en el cuerpo, de negarse, de decir, no, yo soy hijo de Dios, no, yo con la ayuda de Dios voy a dejar esto. Que el cambio se entiende que no es de la noche a la mañana, pero poco a poco uno se va negando a sí mismo. Y dice la palabra del Señor que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar cuando sea el día del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando usted y yo estemos en los cielos. Él se perfecciona también en nuestras debilidades, la palabra. Me recordaba ahorita pues a un hermano pues muy amado, ¿verdad? Pues él ya partió a la presencia del Señor, que decía él, mi peor enemigo no es mi vecino. Amén. Mi peor enemigo duerme conmigo, dice, ¿verdad? Es la carne, nuestro peor enemigo. La esposa. Sí, no, tampoco la esposa, ¿verdad? Sino que nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Porque tenemos lucha, y estas luchas son diarias, todos los días son estas luchas. ¿Por qué? Porque esta lucha vamos a dejar de llevarla hasta que Cristo venga, hasta que seamos sacados de este cuerpo y seamos transformados. Entonces, vemos que la voluntad del Señor en nuestra santificación es que seamos una gente apartada, que seamos una generación apartada. Ahora, no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos hacer lo que Dios nos manda, amados hermanos, es fácil hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Es fácil hacer, es darle Dios, qué tan maravilloso es Dios, que Él nos da un libre albedrío. Él nos enseña cuál es su voluntad y nos dice, bueno, ustedes conocen mi voluntad, pero les doy libertad. Aquí hagan mi voluntad o hagan lo que a ustedes les parezca. Dice la palabra, amados hermanos, mire cuál fue la voluntad del Señor. El Señor mandó a su Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero dice la palabra, no envió Dios al mundo a condenar a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Vemos la voluntad de Dios, pero esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces vemos, amados hermanos, que la humanidad ama más a veces cumplir su propio deseo que cumplir el deseo de Dios. Entonces esta hermosa mañana pues estamos hablando bajo el tema conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces tratemos de buscar la voluntad de Dios, tratemos de vivir tal vez. Dice la palabra que Dios no nos ha llamado para que vivamos en inmundicia, para que estemos en el pecado, para que estemos en la vida que nosotros antes teníamos, que estemos apartados verdaderamente para Dios. Hoy Dios está hablando a tu corazón, ¿verdad? Tal vez has estado errando, tal vez te has estado equivocando, pero hoy entiende que Dios quiere que nosotros podamos hacer su voluntad, y la voluntad del Señor. Hay gente que sirve, aún dentro de las iglesias, hay gente sirviente dentro de las iglesias viviendo vida en pecado, ¿verdad? Tal vez el pastor no sabe, porque yo creo que el pastor saber pues toma cartas en el asunto, pero hay gente que tal vez no está viviendo una vida agradable, no está cumpliendo la voluntad de Dios y está sirviendo, ¿verdad? Y tal vez está predicando. Dice la palabra que leíamos, aunque en aquel día digamos: Señor, Señor, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hay gente que tal vez ha quedado con el oficio, ¿verdad? Pero no ha estado haciendo la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor es nuestra santificación. ¿Será que hay gente que tal vez está predicando? Hay gente predicando, pero tal vez no está viviendo una vida en santidad. Hay gente poniendo manos sobre los enfermos, pero no está viviendo una vida en santidad. Y Dios hoy te demanda que podamos cumplir y obedecer y hacer su voluntad, y la voluntad del Señor es nuestra santificación. Sí, como dice la palabra del Señor, que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Usted y yo estamos desnudos delante del Señor. Amén. ¿Qué quiere decir que estamos desnudos? No tal vez tanto sin ropa, sino que dice la palabra del Señor que Él escudriña el corazón. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿quién conocerá el corazón si no solo Jehová? Amén. Entonces, en el Señor lo que vale no es lo que hacemos, sino lo que somos, ¿verdad? Porque decía la palabra del Señor: en tu nombre echamos fuera demonios. Y mucha gente dice: no, pero fulana anda en pecado y predica o ora y hay sanidad. Sí, es que la palabra del Señor tiene que cumplirse. Amén. La voluntad de Dios, la palabra del Señor dice la palabra que nunca va a caer a tierra. Pero al final, el que se engaña o lo que nos engañamos muchas veces somos nosotros. Amén. Porque creemos muchas veces, como dice el pastor, que porque estamos sirviendo, porque estamos predicando, porque somos parte del servicio de la casa del Señor, creemos que ya somos salvos, y que tal vez nuestra vida está desordenada. Delante de los hombres podemos vivir de apariencia, delante de los hombres podemos vestirnos bien, hablar bien, pero dice la palabra del Señor que los buenos y los malos pensamientos salen del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Al final dice la palabra del Señor que en esta tierra no hay nada oculto, todo sale a la luz. Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es vivir una vida apartada, apartémonos para Dios. Entonces, ¿qué beneficio tenemos de la santidad? ¿Verdad? Son bendecidos. Alcanzamos muchas bendiciones, y la bendición primordial, ¿verdad?, es la vida eterna. Como punto número 2, yo quiero leer, ¿verdad?, 1 Tesalonicenses 5:18. Gloria al Señor. Amén. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dad gracias a Dios, dice, en todo. En todo, ¿verdad? Porque esa es la buena voluntad del Señor. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, número 1, conocíamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que vivamos apartados para Él, una vida agradable para Él. Pero número 2 es que nosotros seamos agradecidos, dice, en todo, en todo. Hemos conocido, no sé si solo a mí me ha pasado,
Pero a veces hay gente que por todo reniega. Si llueve no está agradecido, si no llueve no está agradecido, si hay que comer se queja, si no hay que comer se queja. De todas maneras se queja. Si es blanco se queja, si es negro se queja. Entonces eso no es ser agradecido con Dios. Entonces dice la palabra que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, dice, en todo, aún en medio de la prueba, en medio del proceso, porque como dice la alabanza, no hay gloria si no hay desierto. Aún en medio de la prueba, la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Si nosotros vemos a la luz de la Escritura, cuando el pueblo de Israel iba a ser libertado, ¿verdad? Dios le manda a Moisés que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo al desierto. ¿A qué? Adorar. A hacerle fiesta. ¿Verdad? Que entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos en todo. Que aún, ¿cómo vamos a demostrar la gratitud nosotros? Amén. Aunque estemos pasando tiempos difíciles, siempre vamos a estar a los pies del Maestro. Aunque estemos en el desierto, nosotros vamos a estar haciendo fiesta a Él. Y mire que uno de los grandes hombres de la palabra que a mí me asombran y me llenan y son ejemplos para uno seguir es Job. Amén. Este hombre fue quebrantado de una manera que yo creo que ninguno de nosotros lo podría soportar. Y al final Job nunca entendió por qué Dios hizo eso. Amén. Sino que lo único que él hizo es dar gracias a Dios. Dice que hay varios pasajes que él dijo, dice, si aún Jehová me matare, aún así yo le voy a amar. Amén. O sea, la voluntad de Dios es perfecta, es buena y perfecta. A veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, pero Dios es la voluntad de Dios. Job fue quebrantado, fue golpeado, sus hijos perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió todas sus posesiones, pero al final Dios dice que lo bendijo. Amén. En gran manera. El doble de todo. El doble de todo. Entonces, a veces Dios va a actuar de maneras que uno no entiende en nuestra vida, o a veces pasan cosas que para nuestro ver son cosas malas que nos están pasando, pero es la voluntad de Dios y uno hay que ser agradecidos por todo. Amén. Sea para nuestro ver. A veces nosotros decimos esto está mal, a veces a nosotros tal vez se nos poncha el carro y a veces renegamos y tal vez Dios es que posiblemente adelante íbamos a tener un accidente, a veces perdemos el bus, a veces no hallamos los zapatos, cosas así nos pasan, o a veces nos enfermamos y a veces decimos no, esto es malo lo que me está pasando, pero a veces son voluntad de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios. Y como dice, hay que ser agradecidos en todo. Ponía un ejemplo, usted a veces se puncha la llanta del carro y hay gente que reniega y murmura y se queja. Es decirle, Señor, gracias porque de algo me estás librando. No me prende el carro, gracias, Señor, porque de algo me estás librando. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nosotros, por todo, porque dice ahí la palabra, hay que darle gracias a Dios en todo. Entonces, en la enfermedad, en la angustia, en la necesidad, en todo hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Y yo creo que todo lo que pasamos, yo siempre he dicho algo, siempre y cuando nosotros estemos en obediencia, todo lo que pasamos y todo lo que nos pase es porque así Dios así lo quiso. ¿Y quiénes somos nosotros para ir en contra de la voluntad de nuestro Señor? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el deseo del Señor? Porque la palabra voluntad es deseo. ¿Cuál es el deseo del Señor? Es que seamos agradecidos en todo. Seamos agradecidos en todo, sea lo que sea. Has pedido algo y no ha venido, dile, Señor, gracias, porque tal vez no es el tiempo. Yo les decía la otra vez, pues mi esposa, Dios bendiga a mi esposa está embarazada y pues mi sueño es gemelitas, les digo yo, ¿verdad? Y se fue a hacer un ultrasonido y solo sale uno. Y yo les digo en la iglesia, pues yo sigo creyendo hasta el día que ella tenga. Amén. ¿Verdad? Pero el día que ella tenga, solo tiene una niña, pues yo le voy a decir, Señor, gracias. Amén. Y si me da las dos que nosotros queremos, pues también gracias. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecidos en todo. Mire, he conocido gente a veces que está bien, pero aún así está renegando. Y no le hace falta nada, pero aún así está renegando, aún así se está quejando. Entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el deseo del Señor? Que por lo poco o por lo mucho nosotros seamos agradecidos. Que en lo bueno y aún en lo malo que nos pase,
nosotros seamos agradecidos con Dios. Y mire lo que dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro hombre que es gran ejemplo es Pablo. Amén. Este hombre dice ahí que él supo contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Y qué es estar contento? Ser agradecido. Cuando uno está contento es agradecido. Cuando uno aprende a vivir conforme a lo que está viviendo es agradecido. Mire que Pablo era azotado, era encarcelado y cuando lo soltaban, él seguía predicando el evangelio. Amén. Entonces, él dice ahí, yo he aprendido a alegrarme en la escasez, en la abundancia, he aprendido a alegrarme cuando estoy saciado, cuando tengo hambre, cuando me persiguen, cuando estoy en paz. Pablo entendió lo que es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que estemos bien, sí, pero dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis, el cristiano no solo porque esté en Cristo no se va a enfermar, no va a tener problemas. El que le pinta a usted un evangelio así, que no se va a enfermar, que no va a tener problemas, que no van a haber dificultades en su vida, le está mintiendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis problemas, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, Pablo, vemos el ejemplo de Pablo, que él aprendió a gozarse. Y dice una parte ahí que dice, y por todo estoy enseñado. Esto quiere decir que también el pastor hay que ser enseñado a saber alegrarse, a ser agradecido por la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, la gratitud se demuestra. Vemos, ¿verdad? El ejemplo que ponía. Yo no puedo decir ser agradecido si no hago nada, ¿verdad? Entonces la gratitud se demuestra. Vemos cómo el apóstol Pablo servía aún en las persecuciones, aún en los padecimientos. ¿Por qué? Por gratitud. Entonces, mira, el salmista David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Hemos enseñado que cuando servimos, cuando damos al Señor, todo, ¿por qué? Porque por gratitud, porque, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por todo. Otro punto que traía aquí, yo quiero leer Primera de Pedro 2:15. Dice Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces vemos cuál es la voluntad del Señor, que nosotros hagamos el bien aún aquellos que nos hacen mal. Amén. Quiero buscarlo, esta palabra. Poderoso es el Señor. Mire, la palabra insensatos, ¿verdad? El original afrón, y dice propiamente sin sentido. Alguien ignorante, alguien egoísta, alguien imprudente, alguien incrédulo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor, amados hermanos? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, los hombres imprudentes, los hombres incrédulos. ¿Cómo nosotros, amados hermanos, de qué manera nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios? Conocer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios cuando nosotros hacemos el bien. Aún aquellos que se levantan en contra, aquellos que ignoran lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos el bien. Y como dice aquel dicho, hagamos el bien sin mirar aquí. Sí, mire que una de las cosas que Jesucristo tenía, que Jesucristo nadie lo podía acusar. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo hacía el bien. Si usted y yo hacemos el bien, nadie va a poder acusar. Dice la palabra del Señor que Satanás se presenta todos los días delante de la presencia del Señor a acusarlo a usted y a mí. Pero si nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, comenzamos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, como dice el dicho, no vamos a tener cola que nos pise. Amén. Otra cosa, mire, dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros a veces no ocupamos evangelizar, o no ocupamos decir soy cristiano, con el simple hecho de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar. Cuando Pedro
fue a ver a Jesucristo, que lo tenían capturado, le dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro no les dijo que era seguidor de Cristo. Tú eres seguidor de ellos porque te vistes igual a ellos, tú hablas igual a ellos. Amén. Nosotros nos vamos a hacer ver que cumplimos la voluntad de Dios. Amén. No por lo que digamos, no por lo que hagamos, sino por lo que somos. Sí, porque la gente va a decir, como dice el pastor, ahí viene el bendito de Jehová, ahí viene un hijo de Jehová, ahí viene un siervo de Dios. ¿Por qué? No porque lo digamos, no porque lo que hagamos, sino por lo que somos. Jesucristo era reconocido y era seguido por las obras que hacía, porque Él sanaba enfermos, porque Él ayudaba al pobre, porque Él no menospreciaba, porque Él amaba. Dice la palabra del Señor que aún dice que antes de morir oró por los que lo mataron. Entonces Jesucristo también dijo, amen a sus enemigos. Amén. Dice el libro de Isaías, si no me equivoco, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Jesucristo nos ha mandado, y una de las voluntades de Dios también es predicar el evangelio, dice la palabra del Señor, traer almas a Cristo. Amén. Entonces nosotros traemos, o nosotros demostramos que estamos, porque mucha gente dice, no, yo hago la voluntad de Dios. Mucha gente lo dice, pero con sus hechos lo contradice. Fíjese que si nosotros vemos y leemos bien el texto, dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Amén. Para que callemos la ignorancia de aquello. Entonces, ¿para qué? Para que no hablen de nosotros. Leí este versículo en la versión lenguaje sencillo, y mire lo que dice en el lenguaje sencillo. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante, dice otra palabra bien fuerte, ¿verdad?, no tenga nada que decir en contra de ustedes. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros hagamos el bien para que no hablen de nosotros, ¿verdad? Para que no hablen de nosotros. Eso es lo que dice. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante, dice ahí, tonta, no tenga nada que decir en contra de ustedes. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que no hablen de nosotros. Amén. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que no tengan nada en contra, que no haya nada en que lo que nos puedan hablar en contra de nosotros. Con la que nos pisen. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que la voluntad del Señor es que hagamos el bien. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué que hagamos el bien? Amén. Para que no hablen de nosotros, para que no nos juzguen, para que no nos condenen, como decía, para que el día de mañana digan, ahí viene el bendito de Jehová, ahí viene la bendita de Jehová, ahí viene el siervo o la sierva de Dios. Entonces ese es el deseo del Señor, ¿verdad? Que nosotros hagamos el bien. ¿Para qué? Para que podamos callar aún aquellos que se quieren levantar en contra de nosotros. Como iglesia nosotros debemos de entender que tenemos que hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Estamos hablando acerca de conociendo la voluntad del Señor. Veíamos, ¿verdad?, que la voluntad del Señor, hablamos como primer punto, es nuestra santificación. Número 2, que seamos agradecidos en todo. Número 3, que hagamos el bien para que con nuestras acciones podamos cerrar la boca de aquellos que quieren hablar en contra de Cristo. Qué importante, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer el bien. Por cuánta gente hoy se levanta hablando, no solo de nosotros. Cuando hablan de nosotros están hablando de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, que nosotros hagamos el bien para que no tengan nada que hablar en contra del Señor. Entonces, vamos a ir, quiero leer 1 de Pedro 3:7, búsquelo ahí. Amén. ¿Verdad? Ya luego vamos a dejar una alabanza, ¿verdad? Una alabanza, 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Queremos saber. Los primeros, hermano. Primera. De 1 Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Sí, amén. 1 de Pedro 3:7. Vamos a... No perdido aquí leerlo, ¿verdad? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida,
para vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, soy todo mismo sentir compasivos, amándonos fraternalmente y misericordiosamente. Lo copié mal el versículo, ¿verdad? Pero la voluntad del Señor es que hagamos el bien. Amén. Que podamos hacer el bien, que haciendo el bien nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer callar, ¿verdad? Todo aquello que se levante en contra de nosotros. Nuestras 9. ¿Ya? Bueno, el 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición. La bendición, amén. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Entonces, nos habla, ¿verdad?, de que hagamos el bien. Amén. Pero así vamos a dejar una alabanza, pues al retornar seguimos con este tema. Si usted quiere aportar algo al tema, pues puede hacer su llamada. Vamos a estar apuntando su número de teléfono, ¿verdad? Porque al final vamos a estar regalando una super recarga de 50 lempiras. Ahí va a aparecer el número en pantalla. Así pues, dejamos con esta alabanza. Mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, Señor, ven y toma el trono de mi corazón. Vamos levantando nuestras manos, ven y toma el trono, ven y toma el trono, mi Dios, ven y toma el trono, y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma el trono.
los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Oh, por los siglos de los siglos. A Él, oh, a Él sea la gloria. Oh, yeah. Oh, toda la gloria. Oh, toda la gloria. Y a Él sea la gloria. Vamos. Y a Él sea Él. Oh, por los siglos. Y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio. Oh, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Y a Él sea la por los siglos de los siglos. Cántalo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos, los siglos, por los siglos, los siglos. A Él. Oh, vamos, dale gloria a Jesús. A Él. Solo tú eres santo Rey. A ti sea toda la gloria, honor, poder, majestad, para siempre, Señor Jesús. Vamos, levanta tu voz, dale gloria al Señor. Él es digno, Él es santo, Él es Rey. Te exaltamos, Señor. Bueno, seguimos, ¿verdad? Con nuestro tema, ¿verdad? Conociendo la voluntad del Señor. Ahí está el número de teléfono en pantalla, ¿verdad? Y vamos a poner también para que puedan mandar mensajitos por WhatsApp para hacer el sorteo, ¿verdad? De la llamada. Sí. Conteste. Anda una pluma ahí para apuntar el número. Hermano Cecilia, Contesta. tiene una pluma ahí. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Amén. ¿Quién nos habla? La hermana Margarita de la iglesia es de Barranco. Bueno, entonces está participando, ¿verdad? En la super recarga. Dios me le bendiga, hermano. Carlos Gutiérrez y su esposa Edith Calderón y sus hijos también. Dios les bendiga. Amén, amén. Les bendiga también, ¿verdad? Por el programa precioso que tienen para Cristo y que bendiga el camarógrafo también.
Amén, amén. Son hermanos. El nombre, repítamelo, hermana. Margarita. Margarita Gallardo. Hermana Margarita. 9963-9405. Bueno, hermana, es una bendición, gracias, ¿verdad? Una alabanza también. ¿Qué alabanza? Quiero la alabanza. Señor, yo quiero construir una habitación. Amén. Ahí se la vamos a estar complaciendo al final. Dios le bendiga y saludes. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Bueno, ahí está también, ¿verdad? Voy a poner el número mío, ¿verdad? Para que quieran mandar mensajes por WhatsApp. 95 56 35 34. Gloria al Señor. Pues seguimos compartiendo el tema, conociendo la voluntad del Señor. Veíamos que la voluntad del Señor es nuestra santificación. La voluntad del Señor es que seamos agradecidos por todo, ¿verdad? Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Hermoso programa. Oh, gloria al Señor. Pues Dios los pueda bendecir grande y poderosamente. Amén. Y quiero participar también en la recarga. Amén. Dios le bendiga. Esa es mi amada esposa. Esa es mi... Hermano Eduardo. Y saluda a hermana Cecilia. Amén, amén. Vaya, Dios te bendiga. Vamos a contestar otra llamada. Ay, Dios. Bendiciones. Aló, buenas. Saludos de aquí, de Guadalajara Sur. Amén, amén. ¿Quién nos habla? Adonis Ortega. Adonis Ortega. Ortega. Adonis Ortega. Amén. Una bendición, siervo. Vamos a estar ahí, va a estar participando, ¿verdad? En lo que es la super recarga. Aquí estamos viéndolo desde la casa de la mamá del hermano Eduardo. Amén, amén. Un saludo, ¿verdad? La Aquí hermana. está Paulina, la hermana, la mamá, Rosy, Adriel. Amén. Aquí estamos viéndolo. Dios pueda bendecirles grande y poderosamente. Están participando. Amén, amén. Y saludes hasta allá. Vale. Pero igual un saludo especial a mi madre Rocibel Carrillos, a mi hermana Paulina, Amén. y igual a mi amigo Adonis Ortega, ya que con mi amigo Adonis Ortega pues servimos bastante tiempo en la iglesia Cristo Misionera y nos gozamos, aleluya, saber que está en especial sintonía. Igual saludando a mi amada esposa, que yo sé que está con su amada. Nos gozamos, aleluya. Bueno, nos está llamando. Aló, amor. Dios te bendiga. Amén. Quiero participar, apúntenme ahí, amor. Bueno, ya está, ya. No vaya a salir ganadora porque van a decir que es Trump. No, primeramente Dios me la gane. Dios les bendiga ahí, ¿verdad? Y lo sigo usando de una manera muy especial al pastor. Amén. Y igualmente en su vida. Amén. Bendiciones. Amén. Dios puede bendecir, ¿verdad? Las hermanas allá están, las dejamos trabajando, ¿verdad? Amén. Están trabajando en la iglesia y pues qué raro que están trabajando y pueden hacer llamadas. Amén. ¿Aló? 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 Amén, Dios le bendiga. Amén, hermana Gladys. Estamos viendo el programa aquí, haciendo las sopitas y también viendo el programa. Está muy bonito el mensaje. Bueno, está bien, entonces. Dígale a Cecilio que me complazca con una alabanza. ¿Qué alabanza? Sabor a miel. Sabor a miel. Ahí lo vamos a poner. Amén. Amén. Bueno, ahí la vamos a estar complaciendo al final. Dios le bendiga. Apúnteme allí también, va, con la recarga. Está bien, vaya. Hermana Gladys. Vaya. Amén. El número de mi esposa, apúntalo. Dios bendiga a todas las personas que están llamando. Dios bendiga también todas esas personas que están en especial sintonía y pues nos gozamos saber que usted está ahí acompañándonos esta hermosa mañana, pastor. Amén. Pues sí, hablábamos acerca de la voluntad del Señor, leíamos, ¿verdad? Veíamos que la voluntad del Señor es nuestra santificación
La voluntad del Señor es que seamos agradecidos en todo. La voluntad del Señor es que hagamos el bien para que podamos callar, ¿verdad?, la boca de aquellos que se levantan en contra. Ahora, quiero leer también la palabra en Romanos 12:2. Gloria al Señor. Romanos 12:2. Mire, dice la palabra en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta palabra: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, el deseo de Dios es que no nos conformemos. Amén. Y queramos vivir conforme a como se vive hoy en día. ¿Verdad? Yo siempre he dicho algo, este no es el evangelio moderno. Amén. Como muchos dicen. Este no es el evangelio de la actualidad, como muchos dicen, porque dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Entonces vemos que la voluntad de Dios es que no nos adaptemos a vivir como se vive hoy en día. La gente hoy en día, hablamos una palabra, ¿verdad?, en 1 Tesalonicenses 4:3, donde dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y quiero detenerme un poco ahí, porque la conformidad que se vive hoy en este siglo es que la gente está en fornicación, ¿verdad? La dichosa unión libre, gente viviendo en adulterio, ¿verdad?, conformándose a como se vive en este siglo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, cuál es el deseo del Señor? Que no nos adaptemos a esta manera de vivir, que no nos adaptemos a esta manera de vivir. Gente, como decíamos al principio, gente viviendo en pecado y sirviendo, están adaptados a esa manera, a vivir una vida en pecado, están adaptados a esa manera. ¿Por qué? Conformándose a como se vive en este siglo. Entonces Dios quiere que no nos conformemos. El deseo del Señor es que no nos conformemos a vivir como se vive hoy en día. Y sí, mire que dice la palabra del Señor que muchos tienen por tardanza la venida de Jesús. Amén. Muchos creen que Jesucristo va a venir por allá a unos 10 años, y Jesucristo pronto viene. Mucha gente sigue viviendo una vida desordenada, mucha gente sigue viviendo en pecado y no se acuerda que su vida puede acabar en cualquier momento. Mucha gente está muriendo en un hospital, mucha gente está muriendo de diferentes maneras, y a veces nosotros como humanos nos equivocamos y decimos: mientras no me toque a mí no pasa nada. O Dios me va a dar la oportunidad al último segundo para arrepentirme. Nadie sabe. Usted sabe el día que nació, usted sabe el día que su mamá lo dio a luz, pero no sabe el día que va a morir. Entonces, la voluntad de Dios es que busquemos el perdón, busquemos el arrepentimiento, que nos apartemos del pecado, que busquemos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios y la muerte de Jesucristo fue para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Salvos de qué? De un infierno, salvos del pecado, salvos de la condenación eterna. Amén. Amén. Miren lo que dice en Primera de Pedro 4:2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿verdad?, conforme a la concupiscencia del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Ya la voluntad de Dios, dice ahí, basta ya el tiempo pasado. Si en el tiempo pasado nosotros hacíamos nuestro deseo, cumplíamos nuestro deseo, cumplíamos nuestra voluntad, basta ya ese tiempo, y de hoy en adelante tratemos de hacer la voluntad del Señor. No nos conformemos a vivir como se vive hoy en día, no nos apeguemos a vivir en pecado. Hay gente, hermanos,
que vive en pecado y se siente calidad y Amén. se siente bien en esa situación, se siente tranquilo en esa situación, pero esa no es la voluntad del Señor, ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que tú vivas bien, que tú vivas en orden, que vivas en santidad, que vivas una vida apartada, que vivas agradándole a Él, que hagas el bien. Esa es la voluntad del Señor, que no nos conformemos a vivir como se vivía. Mira lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide Dios. Que nos humillemos a Él, que amemos la misericordia y que también hagamos justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer justicia. Amar misericordia, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a aquel que nos hace mal. Orar, dijo Jesucristo, orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos aborrecen, por aquellos que nos insultan, y también humillarnos a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nos humillemos a Él, que amemos a nuestro prójimo y que también hacer lo bueno. Amén. Es lo único que nos pide. Ahí dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer lo bueno, hacer justicia, hacer lo justo, hacer lo que es verdadero. Amén. Amar la misericordia, amar a nuestro prójimo y también a humillarnos delante de Dios. Amén. ¿Qué es humillarnos delante de Dios? Dejar el pecado, dejar lo malo y reconocer que el único que puede cambiarnos, que el único que puede hacernos diferentes se llama Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, bien importante, ¿verdad?, entender cuál es la voluntad del Señor. Mire lo que decía el salmista David en Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A mí irlo cortando. Sí. Enséñame a hacer tu voluntad, le decía David, ¿verdad, al Señor? ¿Por qué? Porque hay beneficio cuando Amén. nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor. Por eso, mire lo que leíamos en Primera de Pedro 4:2. Gloria al Señor. Decía, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Amén. Si tal vez tú de hoy para atrás tú hacías conforme a tus deseos, conforme a lo que tú creías que estaba bien, y hoy te das cuenta cuál es la buena voluntad del Señor, dile como el salmista David decía, enséñame, oh Jehová, a hacer tu voluntad. Amén. Digámosle al Señor, ayúdame a poder cumplir tu voluntad, Señor, a hacer tus deseos. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es nuestra santificación. La voluntad de Dios que seamos agradecidos. La voluntad del Señor es que hagamos nosotros el bien. Entonces hoy queremos motivarte, ¿verdad?, que puedas hacer la voluntad del Señor. Y queremos ir cerrando, ¿verdad?, esta hermosa mañana. Dice Primera de Juan, solo tiene Tercera de Juan solo tiene un capítulo. Gloria al Señor. Versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hablamos que la palabra voluntad es deseo. ¿Y cuál es el deseo de nuestro Señor? Es que seamos bendecidos y seamos prosperados. Dice en todas las cosas, pero como prospera nuestra alma. Entonces, el Señor siempre va a querer que estemos bien, va a querer que seamos bendecidos, va a querer que seamos prosperados en todo. Cuando hablamos de prosperidad no hablamos solo de la economía, ¿verdad? Porque prosperado tal vez tal vez en nuestro negocio, que prosperemos en el ministerio, que prosperemos en tantas áreas seculares de nuestra vida, en las áreas espirituales de nuestra vida. Pero ¿cómo prospera tu alma? Amén. Entonces vemos el deseo del Señor y que nosotros estemos bien. Sí, y una de las cosas que muchas veces nosotros, como dice usted, creemos que ser prosperados solo es que nuestra cartera esté llena. También ser prosperados es que estemos con salud. Amén. Que nuestra familia esté con salud. Más en estos tiempos que la salud ha venido a ser bien golpeada por esa enfermedad, y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero todavía nosotros estamos bien.
Amén. Aún a veces dice la palabra del Señor siendo malos. Él es bueno con nosotros, aún todavía a nosotros no nos ha tocado o no nos ha permitido Dios que vivamos esa enfermedad tan difícil, que muchas personas han perdido a sus padres, muchas personas han perdido a sus hijos, muchas personas han perdido a sus esposos, y el Señor todavía te sigue guardando, el Señor todavía nos sigue guardando. Somos prosperados por medio del Señor en salud, en bienestar, tenemos lo necesario. Muchas veces dicen, no, es que yo quiero una casa más grande, yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero a veces no sabemos gozarnos en lo que tenemos. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere que hagamos su voluntad. Amén. Y yo quiero ir cerrando con esto, ¿verdad? Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Entonces vemos gran privilegio, gran bendición de hacer la voluntad del Señor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece, dice la palabra. Entonces, qué beneficio, qué bendición hacer la voluntad del Señor. Vamos a saludar, ¿verdad?, aquellos que nos ven vía Facebook. Bueno, saludando a los pastores Mencía Fernández, dice: bendiciones, saludos cordiales, el Eterno les bendiga poderosamente. El Señor les bendiga, el Señor los guarde, el Señor les bendiga por estar con nosotros, amén. Mi esposa, igual, que el Señor dice: Dios les bendiga, pastor, y lo siga usando. Saludes para mi esposo, saludos a mi esposa, aleluya, que como dice, la dejamos trabajando, aleluya, una actividad de sopas de mondongo, aleluya. Amén. Que el Señor las bendiga, y donde están mujeres esforzadas, aleluya. Y aleluya, y cada uno de los que nos están viendo, sea por vía Facebook o sea por la televisión, aleluya, esperando, como decíamos al principio, pastor, ser de bendición, y que el Señor hable a sus vidas así como habla la de nosotros, que seamos de bendición a su hogar, a su vida. Amén. Y sí, pastor. Dios bendiga a mi esposo, también dice: Dios les bendiga. Wilfredo Portillo, Dios lo bendiga. Rosario Perla, Franklin Rojas, ¿verdad? También Dios bendiga a nuestro hermano Franklin Rojas, ¿verdad? Lo ve desde Estados Unidos. Hermana Rosario, ¿cuál es el canal que no lo encuentro? NPB, canal 59, amén. Nacimos para bendecir. Amén. De cable digital de Santa Rita. Dios pueda bendecir a todos aquellos que nos ven, ¿verdad? También por Facebook, ¿verdad? Hasta donde llegue, ¿verdad? Esa señal. Dios pueda bendecirle grande y poderosamente, ¿verdad? Y queremos cerrar el tema con esto, ¿verdad? Como decía, que el que hace la voluntad del Señor permanece, amén, para siempre. Amén. Vamos a hacer ¿verdad? Lo de la recarga. Vamos a la mano ahí del hermano Cecilio, es lo que miro que siempre usan por aquí. La mano santa. Sí, la mano santa, dice. Amén. Que el hermano Cecilio pueda sacar un papelito ahí, ¿verdad? De los que están ahí, para ver quién es la bendecido, bendecida. La bendecida o el bendecido. ¿Ah? Sí, ya. Está movido ahí. Vamos a ver. Sin ver. Vamos a ver un día que el hermano Cecilio, porque solo la mano es la que mete, lo queremos ver un día en un programa. Vamos a verlo. Dios les bendiga y que Dios los siga usando. Dios, amén, bendiga a nuestra hermana Rosario. Hermano Cecilio, pues queremos verlo un día en un programa acá. Dios mío, siervo. Ay, Alba de Flores. Dios bendiga a nuestra hermana Alba de Flores. Bueno. ¿Verdad? Ella ha sido la ganadora, ¿verdad? De la esposa. Usted, mire, usted pudo, los televidentes y los que participaron, pues, amén, vieron que pues se hizo, amén, la manera, amén, más transparente posible, y pues Dios sabía a quién quería bendecir. La bendición pues le tocó a mi esposa, y pues Dios la bendiga mucho, y pues cosas grandes vienen. Amén, amén. Dios bendiga a todos, ¿verdad? Todos los que nos ven, siempre pidiéndole que nunca se despegue de esta, amén, señal profética, ¿verdad?
esta señal profética. Gloria al Señor. Voy a dejar a mi hermano con palabras de despedida. Bueno, mis queridos hermanos, deseamos, como les repito, ser de bendición, deseando que Dios le haya hablado a su vida y deseando que esa palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al 100 por 1. Pues de nuestra parte es todo por hoy, deseando pues que el otro sábado esté con nosotros. Si el Señor no ha venido, nos apartamos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Pastor. Saludos a Olger Román desde Memphis, dice, Dios los bendiga hasta allá. Pero la hermana Rosario dice, no se vale, dice, no se vale, sí se vale. Dios quería bendecirla, verdad, a ellos queremos bendecir, verdad, a todos, verdad, los que Dios ha tocado en su corazón para que este canal 59 siempre esté al aire, verdad, los hermanos Juan Carlos y Wendy Gómez, hermana Nelly Amaya, hermana Rosa Calderón, hermano Salomón y Sandra Perdomo, y a pastora Patricia Corea, a Byron Alvarado, verdad, los bendecimos, verdad, gracias primeramente al Señor, verdad, y son el instrumento que Dios ha usado para que este canal esté siempre, esta señal profética llegando a todos lugares. Dios les pueda bendecir grande y poderosamente. Queremos invitarle, verdad, siempre, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, busque una iglesia donde le quede más cerca, verdad, de poder buscar del Señor, poder entregarle su corazón al Señor. Nosotros estamos ubicados ahí en Guacamaya de Bío Viejo, 2 cuadras arriba, verdad, por los que viven por ahí cerca y quieran congregarse ahí con nosotros, pues serán muy bienvenidos. Los días de culto son martes, miércoles y sábados de 6:30 a 8:30, los domingos de 4 a 6 de la tarde, verdad. También nos puede seguir por vía Facebook en Restaurados por la Palabra, verdad. Sí, de mi parte, pues un saludo pues a todos, a mi esposa, a mis hijos, a todas las hermanas que están trabajando ahí, pues que Dios pues les bendiga grande y poderosamente. Dios bendiga a nuestro hermano Cecilio, verdad, y a todos, verdad. Así que vamos a despedir con una oración, verdad, e invitarles que el próximo viernes esté pendiente siempre de su programa Princesa con Corazón de Guerrera, y los sábados siempre a las 9 de la mañana, Restaurados por la Palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hermosa mañana, te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición. Gracias por habernos dado el privilegio de haber estado en este lugar, Señor, para poder llevar este mensaje de salvación, de transformación, Señor, a cada persona que nos estuvo viendo. Bendice la vida, Señor, de cada hermano, de cada hermana, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentren, por cualquiera sea de los medios que nos haya visto y oído, Señor, sean bendecidos grande y poderosamente, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra quede en cada corazón. Tu palabra dice que tu palabra no regresa atrás vacía, sino que hace conforme a lo que tú le enviaste. Si creemos en el nombre de Jesús, que tu obra si te manifiesta de una manera sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, verdad, y pues ahí van a quedar las alabanzas de nuestras hermanas que pidieron. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Bendiciones. Oh sí, Señor. Cantemos al Señor.